Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio. Quería comentarles informaciones que hay sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Obviamente hay gran cantidad de información, pero algunos detalles curiosos, por ejemplo, un legislador del estado de Pensilvania que falleció de cáncer el mes pasado, fue reelegido póstumamente, además, por cierto, por un margen aplastante en las elecciones de medio término eh, que se llevaron a cabo, como ustedes saben bien, este pasado martes. Eh, Se trata del demócrata Tony De Luca, que representaba un suburbio de Pittsburgh en la Cámara Baja a nivel de la legislatura estatal. Él lamentablemente falleció por motivo de un linfoma el 9 de octubre a la edad de 85 años. Sin embargo, su nombre no pudo ser eliminado de la boleta electoral y bueno, desde el punto de vista técnico ha quedado reelegido. eh, fue reelegido, obviamente, por razones evidentes, pues no se podrá consumar la reelección, pero bueno, póstumamente los electores de este suburbio de Pittsburgh pues han dado su voto favorable o hubieran querido que seguir vivo, pues em, representante de la Cámara Baja de la legislatura estatal de Pittsburgh, Tony De Luca, pues a pesar de su edad de 85 años, pues que hubiera continuado pues representándolos. Porque como les digo, no solamente es que fue reelegido, es que fue por un margen bastante considerable. Así que muy, muy interesante este detalle curioso dentro del marco de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Por cierto, que para hablar de este tema tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Juan Verde. Él fue subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, es miembro del Partido Demócrata, asesor político, y los saludamos. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada de conversar contigo. Bueno, queríamos tu análisis sobre lo que ha sido este proceso de elecciones de medio término en los Estados Unidos que se llevó a cabo el pasado martes y por supuesto de los resultados que hasta este momento se conocen. Sí, pues yo te diría que en resumen, lo primero es que ni a los republicanos les fue tan bien como esperaban ellos, ni a los demócratas les fue tan mal como algunos auguraban, ¿no? Y yo creo que en resultados prácticos se dificulta la situación para el Partido Demócrata, pero sigue habiendo muchísimo margen de maniobra. Los últimos 2 años del presidente Biden van a ser años donde va a ser un poquito más difícil para él sacar adelante sus grandes proyectos legislativos, pero por otro lado no es una parálisis, ni mucho menos. En Estados Unidos no hay disciplina de partido y poder conseguir que 4, 5 o incluso 10 congresistas de 430 se sumen a una iniciativa es relativamente fácil. Y por otro lado, pues también existe la posibilidad de que el presidente pues también termine el mandato haciendo uso de los decretos presidenciales, que si bien no dan continuidad después, sí permiten iniciar nuevos proyectos. Habiendo dicho todo eso, yo creo que lo importante aquí es entender que estas elecciones demuestran que el país está extremadamente dividido, casi por la mitad, y lo que iba a ser un referéndum sobre la gestión de Biden ahora se convierte en un referéndum sobre el futuro político de Donald Trump. Por qué afirmas eso? Hay algunas personas que consideran que el hecho de que el Partido Republicano no haya obtenido los votos que estaba esperando, a ver, no salieron mal, pero no era todo lo que ellos esperaban, más que una, un voto desfavorable no tanto hacia el Partido Republicano, sino más bien un voto en contra de Donald Trump. Y muchos analistas ya han mencionado este tema como
como que Donald Trump está hundiendo al Partido Republicano. Tú acabas de hacer un comentario más o menos en esa línea y quisiera que profundizaras en eso. ¿Qué es lo que está pasando con la figura de Donald Trump en los Estados Unidos? Pues mira, yo te diría que esta, sin lugar a dudas, es el peor resultado de un partido, la oposición, en unas elecciones de medio término en los últimos 22 años en la historia de Estados Unidos. Y eso fue en el 2002, que fue el año después del ataque a las Torres Gemelas. O sea, si no contamos ese año, que fue algo atípico, ningún partido en la oposición había conseguido tan pocos escaños desde hace 60 años. Y lo cierto es que el poder decasta, ¿no? Yo creo que los republicanos, si hubiesen tenido un líder más contundente, más claro y más unificador, probablemente les hubiese ido muchísimo mejor. Por otro lado, vimos ayer también el muy buen resultado que tuvo el gobernador de la Florida, DeSantis, que surge de estas elecciones como un candidato formidable para arrebatarle a él la nominación del partido. Y eso es lo que vemos nosotros con cierta objetividad, y es que les debió haber ido mucho, mucho mejor, ya por inercia histórica, y porque el presidente Biden, lo cierto es que ha estado tomando decisiones muy poco populares, absolutamente necesarias para el país, pero poco populares porque eran decisiones a largo plazo. Estamos llevando a cabo la mayor inversión en educación, la mayor inversión que se ha hecho en la historia de Estados Unidos en energías renovables, en investigación, en I+D+I, o sea, todos los sectores que tienen un rédito a largo plazo. Y está gobernando durante estos 2 primeros años pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y a pesar de todo eso, los resultados han sido pobres. Por eso creo que se pone en tela de juicio el liderazgo del presidente Trump. Porque tú mencionas que las decisiones que ha tomado Biden son impopulares. En el sentido, te lo pregunto en el sentido siguiente, decisiones que puedan favorecer los sectores sociales o el ambiente o aspectos que son vinculados al desarrollo sostenible hoy en día, sobre todo en las generaciones más jóvenes, entre las personas más jóvenes, parecieran ser decisiones que o aspectos que preocupan mucho y que pudieran ser respaldados por una parte importante de la población. Entonces, ¿qué es lo que tú ves de poco populares en las medidas tomadas por el presidente Biden? Bueno, en primer lugar, todos los temas que he mencionado son temas cuyos resultados se ven a largo plazo. Y lo cierto es que las personas, en su inmensa mayoría, votan con la mano en el bolsillo en función a cómo les va a ellos económicamente a corto plazo, y en ese momento suelen castigar al que está en poder o darle un voto de confianza a la oposición. Eso históricamente ha sido así. Es cierto que algunos de estos temas, entre los jóvenes, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema importantísimo, es un tema generacional, que no lo es tanto para las personas mayores, pero sí lo es para la gente joven. Pero los jóvenes no son la mayoría de la base electoral, y mucho menos en un año que no es presidencial, que los índices de participación electoral bajan de forma considerable. Entonces, si lo miras desde ese punto de vista, las decisiones y las prioridades han sido prioridades de carácter social, han sido prioridades de educación, han sido prioridades de transición energética, de plan de recuperación económica y de infraestructuras. Todos esos son resultados a largo plazo. Ya. La otra cosa que te quería preguntar, Juan, amigos, estamos conversando con Juan Verde, quien fue subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante el mandato del presidente Barack Obama, y también es miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, asesor político. Juan, te quería preguntar, generalmente las elecciones de medio término en los Estados Unidos, como tú mencionaste al inicio de esta entrevista, suelen convertirse en una especie de referéndum simbólico de lo que es el mandato del presidente que en ese instante se encuentra ejerciendo. Entonces, quería tu comentario respecto a los resultados y cómo consideras tú que el pueblo votante de los Estados Unidos ha evaluado a el presidente Biden, y también, por supuesto, por razones lógicas, qué posibilidad
qué posibilidad ves de una eventual reelección, que con estos resultados quizás sería casi automático, pero en el caso del presidente Biden hay una carta que le juega en contra, como es su edad y su salud. Entonces quisiéramos saber tu análisis o tu comentario al respecto. Pues mira, eso es una pregunta de difícil respuesta. Habría que analizar esto con cierta objetividad que yo quizás no tengo por ser militante del partido. Pero lo cierto es que el presidente cumple ahora 79 años. Pero bueno, y hay un paréntesis, el presidente Trump tiene 76, o sea que tampoco estamos hablando de un señor anciano y otro que es joven, ¿no? Los dos son contemporáneos, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el presidente Biden se presentará a la reelección o no, estará por verse, pero la pregunta que tenemos que hacer nosotros los demócratas es si tenemos una alternativa. ¿Tenemos algún candidato joven que logre inyectar entusiasmo, ilusión al electorado y que pueda ser un Obama como lo fue en el 2008, que aporte vigor, ilusión y pasión a las masas? Pues probablemente hoy por hoy no lo tenemos. Entonces yo creo que es muy pronto para saber si se va a presentar o no, pero sí digo que esto le abre el camino para que lo pueda hacer. Han habido los últimos dos presidentes demócratas, les pasó exactamente lo mismo. O sea, el presidente Obama gobernó los últimos 2 años de su primer mandato sin el Congreso y sin el Senado y salió reelegido. Y lo mismo le pasó al presidente Clinton también en su segundo mandato, en la misma situación de no poder controlar los demócratas el Senado y el Congreso, y también se presentó y salió reelegido. Entonces, si miramos un poco el histórico, podríamos ver que se allana el camino, digamos, para que el presidente pueda presentarse a la elección. Y por otro lado, por el lado republicano, el que parecía el candidato inevitable, que era Donald Trump, en 24 horas aparece como un candidato favorito, pero ya no automáticamente el único. Claro, sí. Ahora, lo otro que quería aprovechar esta respuesta tuya para preguntarte por la figura de Kamala Harris, la vicepresidenta, porque algunos planteaban que ella posiblemente pudiera ser una eventual candidata a la presidencia del Partido Demócrata. ¿Cómo tú ves la figura de Kamala Harris o hasta qué punto realmente pudiera tener los puntos para optar a una eventual candidatura a la presidencia? Lo cierto es que los vicepresidentes, cuando ejercen esa labor, no suelen tener ni la notoriedad ni la popularidad que tiene el presidente, y eso siempre ha sido así. Ella, en su caso, pues la verdad es que ha decepcionado a un segmento de la población que esperaba mucho más de ella, como mujer de color, joven, formada, elocuente, que le hacían un muy buen equilibrio al presidente Biden. Pero lo cierto es que, más allá de cualquier valoración personal contra ella o no, lo cierto es que no ha cumplido con la expectativa. Y eso es una razón más para que el presidente Biden se quiera presentar. Yo creo que al final esto es un tema de números, de encuestas, y la pregunta que se va a hacer el partido es ¿qué candidato tiene mejores posibilidades? Hoy por hoy, el presidente Biden tendría muchas y mejores probabilidades de salir reelegido que Kamala Harris le hiciera frente a un candidato republicano. Claro. Bueno, de verdad que te quiero agradecer muchísimo, Juan, que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer tu análisis respecto a estas elecciones de medio término en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Amigos, estábamos conversando con Juan Verde, quien fue subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. También es miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, es asesor político y bueno, él nos brindaba su análisis respecto a lo que han sido estas elecciones de medio término de los Estados Unidos, que como ustedes saben bien, se llevaron a cabo el pasado martes.
Permítanme